Hola, soy Raquel. Hoy veganamente vamos a preparar unos pimientos de piquillo rellenos. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Por supuesto, unos pimientos del piquillo. Usaremos proteína de guisante texturizado, que es esto. ¿Ya veis la formita que tiene? Y a ver, si no lo podéis encontrar en vuestra localidad y eso, podéis usar soja texturizada normal, que yo es lo que estaba usando hasta ahora. Pero bueno, ahora que ya existe esto, pues me apetecía probar algo diferente que no fuera soja, que es guisante y queda riquísimo también. Entonces, bueno, tenéis las dos opciones. Vino blanco, por supuesto sal, un poco de harina, un poco de salsa de soja, caldo de verduras o agua. Si no tenéis caldo de verduras, con el agua va a quedar muy rico, pero bueno, ya sabéis, un caldo de verduras siempre le va a aportar mucho más sabor. Entonces como siempre tengo algo preparado, es lo que voy a usar. También necesitaremos cebolla, ajo, una hojita de laurel, un poco de tomillo, un poquitín de pimentón dulce y pimienta negra. Empezaremos por preparar las verduras. Bueno, este no tiene apenas. Vale. Picamos el ajo. Yo voy a usar este aparatín, que así me ahorro bastante trabajo. Picamos finita la cebolla. Por el ajo. Antes de que empiece a dorarse, incorporamos la cebolla. Bajamos el fuego medio. Ponemos un poquito de sal. Cuando empiece a transparentarse la cebolla, incorporamos la harina y removemos bien para que se tueste un poquitín. A continuación añadimos el vino. Subimos el fuego. Ponemos la hojita de laurel y vamos incorporando el caldo o el agua hasta que quede un poco caldosito. Hombre, ya os digo que si tenéis caldo, pues muchísimo mejor y además no se tarda tanto. Yo, por ejemplo, tengo una receta subida, ya la tengo compartida, para preparar un caldo express. Se hace en un momentín y la verdad es que se nota mucho cómo enriquece el sabor de los platos. Ponemos un poco de soja. Un poquitín de pimentón. Es solamente... Más que nada, un poquitín de sabor da, pero sobre todo para el color, para que no se quede muy paliducho el relleno. El tomillo, esto ya la cantidad que queráis.
pimienta. Y ahora agregamos la proteína de guisante texturizado. Y esto es como la soja. Dejarlo que se impregne bien del sabor. Solo que esto con 10 minutinos que esté a remojo, que casi no necesita ni que se cueza. Vamos a echar más caldo. Si preferís usar soja, porque no encontréis esto, como os dije antes, pues nada, sería el mismo proceso. De todos modos tengo un vídeo en el que os explico cómo, según las diferentes elaboraciones que hagamos para las que usemos la soja texturizada, se usan de una manera o de otra. Entonces, bueno, le echéis un vistacín si tenéis alguna duda y ya está. Vamos a poner un poco más de sal. Y esto lo dejaremos, pues sí, 10 minutinos a fuego suave para que absorba bien todo el sabor. Y poco más, porque esta es mucho más blandita que la soja. Pues al final, como os dije, lo tuve 10 minutos a remojo, con el fuego apagado incluso y todo. Y ya veis, ha quedado blandito, ha absorbido todo el líquido. Y ahora lo vamos a triturar para que quede, no que quede como un puré, pero bueno, que quede pues más deshecho, no sé cómo deciros, una textura más blandita, que no quede tan enteras los trocitos de la proteína. Un poquito más. Bueno, vale, yo creo que así ya está, lo voy a dejar, con esto ya podemos rellenar los pimientos. Ahora simplemente nos queda rellenarlos. Vamos metiendo poco a poco parte de la mezcla. Y los ponemos en una bandeja de horno. Vamos con otro. Estos los he hecho con un sabor un poco imitando más a la carne, como si fueran pimientos rellenos de carne. Pero si los preferís con un toque marino, pues es nada, variar un poquitín la receta, incorporándole un poco de alga nori por ejemplo, y os quedaría un relleno pues más marinero. Ahora he encendido el horno a tope, a 250 grados, lo vamos a tener con calor arriba y abajo y los voy a meter, pues nada, 5 o 10 minutinos para que cojan bien calor por todas partes, por dentro también, y mientras tanto voy preparando la salsa. Que tenéis la elaboración de la salsa, la he dejado, para que no fuera un vídeo demasiado largo, la he subido ya hace unos días para que veáis cómo la preparo y tal. También os dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo. Y este es el resultado. Veganízate. Esta no es que sea una receta específicamente navideña, por supuesto la podéis elaborar durante todo el año, pero bueno, es mi propuesta para este año 2020 que estamos deseando que se acabe de una vez y a ver qué nos trae el próximo año, que esperamos que sea mejor. No sé si conocíais o habíais oído hablar de la proteína de guisante texturizada, por eso os propongo esta receta hoy con ella, para que la conozcáis y os familiaricéis un poquitín con ella, y porque, a ver, aunque se puede hacer, como os digo, con la soja texturizada, lo importante es la variedad en la alimentación y entonces por eso yo he querido utilizarla. Por un lado porque está muy buena, tiene una textura diferente, es muy curiosa, no tiene un sabor tan intenso como el de la soja, y por otra pues eso, por variar un poquitín y que no sea siempre soja, soja, soja.
Como ya os he dicho a lo largo del vídeo, durante el vídeo, la salsa ya la tenéis publicada, la he compartido hace 2 días para que no fuera un vídeo muy pesado y tal, y os dejaré por aquí los enlaces para que podáis acceder a ella y la veáis cómo se prepara, que es muy fácil y la verdad es el acompañamiento perfecto. Los ingredientes y los enlaces a mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Dejadme un like si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo para que todos puedan disfrutar de ella, suscribiros si no lo habéis hecho y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de cada una de mis recetas. Espero que la disfrutéis tomando las medidas de seguridad necesarias para no contagiaros ni contagiar a nadie. Sed muy felices, muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!